La tarde del 4 de junio del año 2019, el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles fue escenario de un acontecimiento que en cuestión de horas desató una ola de reacciones en absolutamente todo el mundo. Las autoridades detuvieron a un hombre señalado por delitos sumamente delicados, vinculados a explotación y corrupción, así también como una red de tráfico. Lo que sorprendió no fue solo la gravedad de los cargos, sino la identidad del detenido. Se trataba de Naasón Joaquín García. ¿Quién era él? Él era el líder global de la Iglesia La Luz del Mundo. Decididos, pero también agradecidos contigo. Te seremos fieles, oh Señor Jesucristo. La noticia impactó como bomba, especialmente en México y entre las comunidades religiosas que lo consideraban un guía prácticamente intocable. Para millones de fieles, Naasón no era un líder cualquiera. Era, según sus propias palabras, un apóstol de Jesucristo. Como les digo, yo lo siento cerca. A donde lo muevan, Él está aquí conmigo. Una figura espiritual rodeada de respeto y devoción. Durante años, presidió celebraciones masivas, ofició bodas y bautizos, y fue visto por sus seguidores como un representante divino en la tierra. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan en qué concepto lo tenían todos sus seguidores? La organización que encabezaba se había convertido en una de las iglesias más grandes del país, con millones y millones de creyentes en diversos rincones y latitudes del mundo. Por eso, ver a su máximo dirigente esposado y enfrentando acusaciones tan serias provocó evidentemente una sacudida profunda a las raíces de la iglesia. Las imágenes de Naasón con el rostro serio y el uniforme carcelario circularon absolutamente por todos los medios de comunicación, contrastando brutalmente con la imagen que él tenía, una imagen de pulcritud y solemnidad que había forjado ante sus feligreses. El caso no tardó en llamar la atención internacional. Diversos medios retomaron la historia. Un hombre considerado por su comunidad como un santo enfrentaba cargos que, de confirmarse, lo retrataban como alguien muy distinto a lo que ellos creían. La contradicción entre la figura espiritual y los señalamientos fue muy difícil de asimilar para muchas personas, para sus seguidores específicamente. ¿Cómo era posible que alguien tan venerado estuviera implicado en algo de tal magnitud? Para quienes lo seguían con una fe ciega, la noticia generó un conflicto entre la lealtad y la realidad de lo que estaba sucediendo. Por otro lado, para la opinión pública, la historia del llamado apóstol tomaba un giro inesperado. El líder, venerado, ahora enfrentaba cargos graves en uno de los sistemas judiciales más rigurosos del mundo. Estamos hablando de Estados Unidos. Este acontecimiento marcó un antes y un después, evidentemente, en la historia de la luz del mundo. ¿Y cómo fue que, según los testimonios, una figura con tanto poder espiritual habría aprovechado esa posición para actuar en las sombras? Prepárense para adentrarse en un relato oscuro y perturbador. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historial Criminal. Yo soy su amigo Fermex y hoy les traigo una historia muy sensible. Es muy importante que tengamos en cuenta que hay algunos momentos o pasajes de la historia que evidentemente no podré narrar con todas sus palabras. La historia de la luz del mundo comenzó en el año 1926, cuando un hombre llamado Eusebio Joaquín González, originario de Jalisco y con un pasado militar, afirmó haber tenido una experiencia espiritual que transformaría totalmente el rumbo de su vida. Según contaba, recibió un llamado divino, en el que Dios, para empezar, le cambió el nombre. Ahora se llamaría Aarón.
pero además le encomendó una misión, la misión de restaurar la iglesia cristiana de los primeros tiempos. Con esa convicción, Eusebio, acompañado de su esposa Elisa, emprendió un camino de predicación por diferentes regiones del país. Fue el 6 de abril de ese mismo año cuando estableció formalmente la primera congregación de la Luz del Mundo. Esto fue en Guadalajara, Jalisco, aquí en México, en un contexto nacional marcado por tensiones religiosas en ese momento. A partir de entonces, asumió el liderazgo total de la organización y adoptó su nuevo nombre como un símbolo de su vocación espiritual. Desde sus inicios, esta iglesia se proclamó como la restauración verdadera de la fe cristiana original. Su doctrina rechazaba elementos centrales del catolicismo, como por ejemplo la veneración de imágenes y santos, y centraba su mensaje en una interpretación de las Escrituras. Las primeras personas en unirse provenían de contextos humildes, atraídas por un mensaje de redención, comunidad y una figura que veían como un apóstol que realmente había sido directamente enviado por Dios. El camino no fue fácil. Durante los años 30 México aún lidiaba con las secuelas de la Guerra Cristera y cualquier grupo religioso no católico era recibido con cierto recelo. Aún así, la iglesia creció lentamente, ganando adeptos en comunidades marginales. Sin embargo, en el año de 1942 surgió la primera gran fractura interna. Algunos seguidores en distintas ciudades acusaron a Eusebio o a Aarón de utilizar su posición para enriquecerse, lo que derivó en la creación de una congregación separada, conocida en aquel momento como Iglesia del Buen Pastor. Pese a esa división, la mayoría permaneció fiel al ahora llamado hermano Aarón, quien negó rotundamente las acusaciones y reafirmó su papel como un guía espiritual. Conforme aumentaban los creyentes, también crecía la necesidad de consolidar un espacio digno, según él, para su congregación. Es así que en el año de 1953, la iglesia adquirió un amplio terreno en el oriente de Guadalajara, en Jalisco. En este terreno se levantaría su sede internacional. En ese espacio surgió el barrio llamado Hermosa Provincia, concebido como una comunidad modelo. Ahí se construyó un templo de gran tamaño, cuya arquitectura, en forma de una corona blanca, representaba la esperanza de un reino celestial prometido. Durante esos años, la Luz del Mundo continuó expandiéndose, pero de una manera global, sobre todo entre personas que buscaban una alternativa religiosa distinta a la tradición católica. Cuando Eusebio falleció, en el año de 1964, su hijo, Samuel Joaquín Flores, fue designado como su sucesor. Iniciaba así la segunda etapa del liderazgo y con ella una nueva era de crecimiento. Durante las décadas siguientes, la iglesia cruzó literalmente fronteras, estableció templos en América Central, Sudamérica, el Caribe, Estados Unidos y, por si esto les pareciera poco, también en Europa, apoyándose en comunidades migrantes que replicaban su estructura y liturgia en los nuevos destinos donde estas iglesias nacían. En ciudades como Houston, Los Ángeles, Guatemala e incluso Madrid, surgieron congregaciones que seguían los lineamientos doctrinales al pie de la letra que habían nacido en Guadalajara. Con el paso de los años, la Luz del Mundo se posicionó como una de las iglesias cristianas con mayor crecimiento surgidas en México. Para finales del siglo XX, la organización aseguraba, escuchen esto, tener presencia en más de 50 países y reunir a millones de creyentes alrededor de todo el mundo, ubicándose como la comunidad protestante más grande de origen mexicano. Joaquín García Samuel tenía un hijo que lo seguía fielmente en cada paso. Ese hijo era nada más y nada menos que Nazón Merari Joaquín García. Él nació el 7 de mayo de 1969, pero él ya nació
prácticamente en el corazón mismo de la comunidad religiosa de la Luz del Mundo, en Guadalajara. Como hijo del entonces líder, Samuel Joaquín, su vida estuvo desde el inicio ligada a las enseñanzas, costumbres y estructuras de esa organización. Desde joven fue preparado para ser el ministro, sirviendo como pastor en diversas congregaciones, tanto en México como en Estados Unidos. Entre sus asignaciones más destacadas se encuentran sus años como ministro en Santa Ana, California. Esa experiencia en el extranjero no solo le permitió fortalecer los lazos con la comunidad hispana en territorio estadounidense, sino que también lo proyectó como una figura carismática, pero además muy cercana a los jóvenes y hábil para conectar prácticamente con todos los feligreses. Durante los años 90, su padre lo incorporó a importantes proyectos de expansión internacional. Esto, sumando a su actitud discreta y constante, le fue ganando el respeto dentro de la iglesia. Aunque fuera de ella, seguía siendo una figura poco conocida. Su vida privada, su vida fuera de la iglesia no era conocida. Pero todo cambió a finales del 2014, cuando la iglesia enfrentó un momento histórico. El 8 de diciembre de ese año falleció Samuel Joaquín Flores, quien había sido la cabeza espiritual de la congregación durante más de 5 décadas. Miles de fieles se congregaron en Guadalajara para rendirle homenaje. La gran pregunta era, ¿quién tomaría su lugar ahora? La respuesta llegó el 14 de diciembre, en una ceremonia masiva realizada en el templo principal en Guadalajara. Ese día se anunció que el nuevo líder sería Nazón Joaquín García, uno de los hijos del apóstol fallecido. Según él mismo narró frente a la multitud, el llamado no vino de un consejo de ancianos. La decisión no fue por votación. Él dijo que la decisión de que él fuera el nuevo líder venía directamente de Dios. Relató que en medio del duelo por la pérdida de su padre, recibió una revelación divina que lo instruía a consolar y a guiar al pueblo. Afirmó que fue en una oración, en la soledad de su habitación, donde escuchó palabras que marcarían su destino. Estas palabras, según él, literalmente fueron: ¿por qué pides consuelo si tú debes consolar a mi pueblo? Ese testimonio fue suficiente para la mayoría. En su primer mensaje como nuevo apóstol, prometió continuar el legado de su padre y servir a la iglesia hasta el final de sus días. Durante el acto se dirigió a diferentes grupos dentro de la congregación, ministros, diáconos, creyentes, preguntándoles si aceptaban su designación. Uno tras otro los asistentes respondieron al unísono: sí. Con esa afirmación colectiva, la sucesión quedó sellada sin conflicto ni divisiones internas. A sus apenas 45 años, Nazón se convertía en el tercer apóstol en la historia de la Iglesia de la Luz del Mundo. Su juventud, comparada con la edad de su padre al asumir el liderazgo, despertó entre los fieles la esperanza de una etapa nueva, pero también de una etapa renovadora. La mayoría de los miembros recibió su nombramiento como una señal de continuidad de los planes divinos, no como el resultado de un linaje familiar, no, sino como una elección celestial. Así lo veían ellos. En los meses siguientes, Nazón emprendió una intensa gira internacional para visitar congregaciones en América y Europa. En cada destino era recibido con entusiasmo, con cantos, con flores, pero principalmente con muestras de mucha devoción hacia él y hacia su persona. Reafirmaba su mensaje de unidad y perseverancia. La obra no se detiene, la misión continúa, decía en cada uno de sus discursos. Su presencia servía para consolidar su papel como el nuevo referente espiritual de la Luz del Mundo. Para la mayoría de sus miembros, su liderazgo era realmente incuestionable y la estructura de fe que habían conocido durante décadas continuaba. Quizás incluso ahora la fe estaba más desbocada que nunca, más que en las 2 generaciones anteriores. Pero con la misma convicción inquebrantable
que antes habían mantenido. Su impacto no se limitaba al ámbito espiritual, por supuesto que no. Su alcance se extendía también al terreno político, al terreno económico y al terreno social. Esto era más que evidente. Cualquier institución religiosa o de cualquier tipo que tenga una cantidad de seguidores valuada en millones, evidentemente tendría que entrar en estos terrenos: la política, la economía y el contexto social. En México era reconocida como la comunidad evangélica más numerosa después del catolicismo. ¿Se imaginan el tamaño de lo que estamos hablando? Y con ese tamaño venía un peso significativo. Desde sus primeras décadas, la Iglesia cultivó relaciones cercanas con los gobiernos en turno, obvio. Ya en los años 50, por ejemplo, autoridades locales facilitaron terrenos en Guadalajara para la construcción del templo central. Esto como muestra de la estrecha relación entre los líderes de la Iglesia y el poder político regional. Con el paso de los años, esa cercanía se tradujo en respaldo institucional, presencia de funcionarios en sus celebraciones y, en algunos casos, acceso a beneficios difíciles de conseguir, digámoslo así, sin buenas conexiones. Bajo la dirección de Samuel Joaquín y posteriormente con Nazón al frente, los vínculos con distintos niveles de gobierno simplemente se fortalecieron, siempre bajo una postura oficial de supuesta neutralidad electoral, aunque incentivando la participación cívica de sus feligreses en el medio político. Uno de los momentos más controversiales fue en el año 2019, cuando la Iglesia organizó un evento cultural en el Palacio de Bellas Artes, uno de los recintos más emblemáticos en México. Aunque el acto fue presentado como una ópera abierta al público, medios nacionales señalaron que en realidad se trataba de un homenaje al entonces líder de la Iglesia. La asistencia de políticos destacados, generó críticas sobre el uso de espacios públicos para actividades con tintes religiosos y evidenció el nivel de influencia que la congregación tenía en el ámbito gubernamental. Esto era más que evidente. Además, se documentaron reuniones privadas entre Nazón y figuras de distintos partidos, lo que mostraba claramente una estrategia de mantener vínculos con actores clave, sin importar el color político. Incluso, después de su detención, la Iglesia denunció que estaba siendo víctima de discriminación por motivos de fe, intentando posicionar el caso en términos de derechos religiosos más que de señalamientos individuales. En el terreno económico, la Luz del Mundo también destacaba. Su base de fieles sostenía la estructura a través de diezmos, ojo, diezmos obligatorios y donativos extraordinarios, los cuales financiaban no solo la construcción de nuevos templos alrededor del mundo, sino también actividades masivas y proyectos especiales a lo largo del tiempo. Joaquín y su círculo cercano construyeron un importante patrimonio, incluyendo empresas en áreas como bienes raíces, empresas en el área de la salud, educación y, ¿por qué no?, en medios de comunicación. En Guadalajara, la colonia Hermosa Provincia funcionaba como una especie de ecosistema propio, donde la mayoría de los servicios estaban controlados por la Iglesia. En Estados Unidos, su presencia inmobiliaria también era muy notable, particularmente en Los Ángeles, donde adquirieron varias propiedades alrededor de su templo central. Estas propiedades fueron compradas con una sola intención: alojar al líder, a su familia y a su equipo más cercano. Uno de los inmuebles más destacados es un edificio de 3 pisos donde se ubica su canal de televisión, fundado con toda la intención de difundir su doctrina. También se registraron adquisiciones en zonas exclusivas cerca de Washington, D.C.,
lo que reflejaba el nivel de recursos que manejaba la cúpula de la organización. El sistema de aportaciones no se limitaba al diezmo. Los creyentes participaban activamente en campañas para financiar celebraciones como la tan conocida y famosa Santa Cena, construcción de sedes o incluso eventos personales del apóstol. Estas contribuciones eran vistas por los miembros como parte de su deber espiritual, lo que generaba una fuente constante de ingresos. Esa solvencia económica permitió a la iglesia expandirse, evidentemente, mantenerse autosuficiente y establecer presencia institucional en diferentes regiones. En las ciudades donde tenía gran influencia, como por ejemplo Guadalajara, la iglesia también asumía un rol social importante. Organizaba brigadas de limpieza, campañas de salud y actividades culturales, con las que buscaba proyectar hacia sus feligreses una imagen de responsabilidad comunitaria. Su templo principal, que era de gran tamaño y de una arquitectura realmente imponente, incluso este lugar se convirtió en un atractivo turístico. Durante sus festividades, especialmente en agosto, la llegada masiva de creyentes generaba una notable e importante derrama económica local, lo que motivaba a las autoridades a brindar apoyo logístico y de seguridad. Así, la Luz del Mundo se había convertido en algo más que una iglesia. Era un actor político con conexiones de alto nivel, un ente financiero con activos internacionales y una institución con fuerte presencia social en las comunidades donde operaba. Así, la Luz del Mundo se presenta como una iglesia cristiana restauracionista, convencida de haber sido elegida por Dios para restablecer la verdadera fe del cristianismo original. Según sus propias enseñanzas, esta restauración tuvo lugar en el año de 1926, cuando por primera vez Eusebio Joaquín adoptaría el nombre de Aarón. Él recibió el llamado divino para cumplir esa misión, así lo veían los fieles. Para sus miembros, la iglesia representaba la continuación legítima del modelo apostólico del primer siglo. Su fe se concentraba en Dios Padre, en Jesús como el Salvador y en la figura del apóstol de Jesucristo, a quien consideraban el único intermediario autorizado para interpretar las Escrituras y establecer la doctrina. Sí, estamos hablando, en este caso, a estas alturas de la historia, de Nazón. Dentro de su estructura, este apóstol ocupaba la posición más alta. También era llamado el siervo de Dios y se le atribuye autoridad espiritual prácticamente absoluta. Por debajo de él existe un cuerpo ministerial formado por pastores, evangelistas, diáconos y obreros, todos ellos organizados en una jerarquía bastante rígida y controlada. La mayoría de estos cargos son ocupados por hombres, aunque algunas mujeres asumen roles como diaconisas, especialmente en funciones educativas dentro de la comunidad femenina. En cuanto a sus prácticas, la Luz del Mundo posee un estilo litúrgico muy definido. Sus templos, casi siempre de color blanco y sin imágenes religiosas, reflejan sobriedad, pero también reflejan orden. Al interior, los hombres y mujeres se sientan por separado como símbolos de respeto. Las mujeres cubren su cabeza con un velo durante los servicios, siguiendo una interpretación literal de ciertos pasajes en la Biblia. Los servicios de oración se realizan 3 veces al día, en horarios fijos que comienzan al amanecer y están marcados por himnos, predicaciones y oraciones comunitarias en voz alta. En cada reunión se eleva una plegaria especial por la vida del apóstol, aun cuando éste no esté presente. La música desempeñaba un papel importante en sus reuniones. Los himnos son compuestos por miembros de la congregación y suelen interpretarse con coros y orquestas, pero sin instrumentos de percusión fuertes, esto con la intención de mantener un ambiente solemne.
Uno de los eventos más significativos para la Iglesia es la Santa Convocación, una celebración anual que tiene lugar en Guadalajara del 7 al 15 de agosto. En ella se conmemora la última cena de Cristo y se reafirma la unidad de la comunidad. En resumen, la luz del mundo combina elementos tradicionales del cristianismo con prácticas particulares que le otorgan una identidad clara y perfectamente bien definida. Su vida comunitaria, intensa, sus ritos, cuidadosamente estructurados, y la centralidad de su líder espiritual han forjado una comunidad unida, donde la fe impregna cada aspecto de la vida. Comprender estas creencias y rituales ayuda a explicar por qué, incluso en momentos de crisis, sus miembros han mostrado una lealtad tan firme hacia su iglesia, pero más allá de eso, hacia su líder. Pero, ¿dónde empiezan las fracturas e inconsistencias fuertes en este movimiento espiritual? Todo parecía perfecto, pero detrás había una obscuridad que nadie podía imaginar. Mucho antes de que el nombre de Nazón Joaquín García apareciera en titulares por señalamientos graves, ya existían antecedentes inquietantes en el entorno de la luz del mundo. La percepción de integridad que rodeaba a sus líderes comenzó poco a poco a resquebrajarse públicamente. Todo esto empezó en la década de los 90, cuando surgieron las primeras denuncias que apuntaban directamente al entonces apóstol Samuel Joaquín Flores. En el año de 1997, algunas personas, entre ellas, esto es muy importante, antiguos miembros de la congregación, lo señalaron por presuntos actos de abuso. Cuando digo abuso, ustedes saben a qué me refiero. Desafortunadamente, estos actos incluían casos que involucraban a menores de edad. Estas denuncias fueron retomadas por algunos medios nacionales, generando revuelo. Por primera vez, la imagen intocable del llamado siervo de Dios se veía desafiada. Sin embargo, las autoridades mexicanas, era obvio, no iniciaron procesos judiciales formales, ya fuera porque alegaban que había falta de pruebas, no había pruebas contundentes. La Iglesia tenía una influencia muy fuerte, recordemos, en la parte política y en la parte del gobierno. También no afloró todo esto porque era evidente que muchas de las víctimas tenían miedo. Entonces, desafortunadamente, el caso quedó en el olvido antes de que siquiera comenzara. La reacción interna ante estas acusaciones fue inmediata y contundente. La Iglesia negó rotundamente las acusaciones y defendió con firmeza a su líder. Portavoces de la organización calificaron las denuncias como ataques infundados, provenientes de adversarios religiosos. Los fieles, por su parte, en su mayoría, evidentemente, cerraron filas en torno a Samuel Joaquín. Lo siguieron tratando con devoción, convencidos de que era objeto de persecución, de una persecución que ellos llamaban injusta. Dentro de la comunidad, el tema simplemente no se discutía, no se hablaba, no se cuestionaba. La narrativa dominante era clara. El apóstol era un hombre puro, víctima de calumnias externas. Imaginen en este punto la ceguera de los feligreses hacia la imagen que tenían de un hombre tan común y corriente como todos nosotros. Pero a él lo tenían en un pedestal, lo tenían y lo veían como una figura prácticamente al nivel de Dios. Pero bueno, fuera de los muros de la iglesia, las sospechas no desaparecieron. Rumores, testimonios aislados y conversaciones en voz baja sugerían que detrás de esa figura venerada, todos lo sabían,
existía una historia mucho, mucho más oscura. En el año de 1998 ocurrió un hecho que dio un nuevo giro al caso. Moisés Padilla, un ex miembro de la iglesia. Yo nací en la iglesia La Luz del Mundo. Ahora el señor Samuel Joaquín Flores desmiente diciendo que no me conoce, que nunca ha salido de mí. Mas quiero recordar ahorita que es el momento. Él fue el que me puso Moisés y en su momento diré el por qué él me puso este nombre. Se convirtió en la primera persona en hablar públicamente de los presuntos abusos que había vivido cuando era adolescente, señalando directamente a Samuel Joaquín como total responsable. Su denuncia fue transmitida por televisión y causó un impacto mediático impresionante, pero lo que vino después fue aún más perturbador. Poco tiempo después de haber hecho pública su historia, ¿qué creen que pasó? Padilla fue atacado brutalmente. Según su propio testimonio, fue privado de la libertad y atacado con arma blanca más de 60 veces. Sobrevivió de puro milagro. Tras el ataque, evidentemente dejó México y se refugió en Estados Unidos, donde afirma haber recibido protección especial. Todo esto para mantenerse a salvo. Además, adoptó una nueva identidad y vivió escondido durante más de 20 años. Aunque nunca se identificó totalmente a los responsables de esa agresión, Padilla ha sostenido que fue un intento de silenciarlo. Este intento orquestado por personas vinculadas a la cúpula de la iglesia. La Luz del Mundo negó rotundamente cualquier vínculo con el atentado y desestimó las declaraciones de Padilla. A ver, si la Luz del Mundo no tuvo nada que ver en esas acusaciones y Padilla era un ex miembro de la iglesia, ¿no tendría que haber la iglesia brindado su apoyo y aclarar simplemente esto? Más allá de eso, lo tacharon de mentiroso y además de renegado. No obstante, su testimonio dejó una marca profunda, especialmente entre quienes ya dudaban de la imagen perfecta que proyectaba la institución. Estos episodios formaban parte de un patrón que se repetía a lo largo de los años. El fundador, Aarón Joaquín, también enfrentó acusaciones por presunto uso indebido de los recursos de la congregación, lo que provocó divisiones internas en su momento. Su hijo Samuel Joaquín, por su parte, fue señalado por múltiples víctimas, llamémoslo de esta manera, múltiples víctimas que lo acusaban de una conducta inapropiada. Pero nunca fue llevado ante la justicia. Y como ya vimos anteriormente, falleció en el año 2014 sin enfrentar ningún juicio formal. Tras su muerte, Moisés Padilla volvió a levantar la voz, exigiendo que su caso fuera reabierto y denunciando lo que describió como un sistema encubridor, protegido por intereses políticos. Cuando en 2019 Naasón Joaquín fue detenido en Estados Unidos por cargos de carácter similar o peor, muchos vieron en su caso no una anomalía, sino simplemente la continuación de una cadena de encubrimientos que se habían mantenido vigentes por generaciones. ¿Se imaginan esto? 3 generaciones de líderes de la iglesia de la Luz del Mundo habían estado involucrados en este mismo tipo de acusaciones. 3 generaciones. Para algunos críticos, lo ocurrido con Naasón era simplemente la culminación de un modelo en el que el poder espiritual absoluto se ejercía sin vigilancia ni cuestionamientos. Sin embargo, dentro de la comunidad, la narrativa no cambió. La mayoría de los fieles consideraban que estas acusaciones formaban parte de una campaña de desprestigio. Para ellos, tanto Samuel como su hijo Naasón eran y seguirían siendo siempre hombres de Dios, víctimas de un mundo que no comprendía su fe. ¿Se dan cuenta hasta qué grado podemos
llegar a cegarnos si convertimos una creencia en fanatismo? Yo no digo que las religiones estén mal, yo respeto todas y cada una de ellas. Lo que es increíble es cómo algunas personas pueden caer en este fanatismo ciego y ver a cualquier líder de cualquier iglesia casi como una divinidad. Entonces, la iglesia permaneció intacta. Ninguna denuncia previa había prosperado legalmente en México, lo que reforzaba entre los fieles la idea de que todo había sido una injusticia. Así, en el año 2014, cuando Nazón Joaquín fue designado como nuevo apóstol, la sucesión se llevó a cabo sin mayores contratiempos, pero con ella también heredó las sombras del pasado, de su padre y de su abuelo. Es probable que él mismo, habiendo crecido dentro de esta estructura, dentro del seno de la iglesia, conociera las acusaciones contra sus padres, contra su abuelo, y la manera en que fueron manejadas. A pesar de las señales de alerta, la dinámica interna nunca cambió. La figura del líder seguía siendo incuestionable, y quizás por eso, quizás por ese detalle, Nazón creyó que como sus antecesores, jamás tendría que enfrentar las consecuencias de sus actos. Creyó que él también sería intocable como su padre y su abuelo. Nadie dentro de la iglesia imaginaba que solo 5 años después, ese sistema aparentemente impenetrable se vería sacudido por un proceso judicial fuera de México, donde las cosas serían muy diferentes. El 4 de junio del año 2019, la vida de Nazón Joaquín García dio un giro que ni él ni sus millones de seguidores esperaban. Esa tarde, al llegar al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, fue interceptado por agentes de seguridad que ejecutaron una orden de aprehensión en su contra. Fue una operación rápida, concisa, a lo que iban. Junto a él viajaba una de sus colaboradoras más cercanas, Susana Medina. Casi al mismo tiempo, otras 2 personas vinculadas a él también fueron detenidas. Alondra Ocampo, en Los Ángeles, y una cuarta implicada, Azalea Rangel. Ella permanecía prófuga hasta ese momento. La noticia no tardó en causar un fuerte impacto como era de esperarse. El líder internacional de una de las iglesias más influyentes de origen mexicano estaba siendo señalado por delitos de extrema gravedad. Las autoridades del estado de California informaron que enfrentaba más de 20 cargos por presuntos actos de abuso cometidos entre 2015 y 2018. Todos, absolutamente todos, como digo, relacionados con abuso, explotación y, llamémosle, manipulación de personas. Desgraciadamente, dentro de estos cargos se incluían los casos de menores de edad. Las acusaciones incluían desde abuso íntimo hasta, escuchen esto, la producción de material prohibido. ¿Saben a qué me refiero? El caso fue calificado por la Fiscalía como uno de los más graves registrados en años recientes dentro del sistema judicial californiano. ¿Se dan cuenta de la magnitud? De entrada, se estableció una fianza de $25 millones, cifra que poco después se duplicó a $50 millones. ¿Por qué? Porque las autoridades justificaron este monto afirmando que existía un riesgo real de que Joaquín escapara del país. Esto, dada su red de seguidores y sus recursos económicos, además la infraestructura de apoyo con la que contaba. La detención se convirtió en tema central en medios de comunicación en todo México y en gran parte del continente. Por primera vez en la historia, un líder espiritual con ese nivel de influencia enfrentaba una investigación penal formal, y no en su país natal, sino en Estados Unidos, donde la iglesia no tenía los mismos vínculos políticos. Esto fue algo clave para que él no se librara de todo esto. La reacción de la luz del mundo no se hizo esperar.
A través de comunicados oficiales negaron las acusaciones y aseguraron que todo era producto de una campaña de desprestigio contra el apóstol. Desde el primer momento, expresaron su respaldo incondicional a su líder y llamaron a sus fieles a mantener la calma, confiar en su inocencia y, por supuesto, unirse en oración. En distintas ciudades se organizaron vigilias y servicios especiales pidiendo por la pronta liberación del apóstol. Mientras en los medios circulaban detalles perturbadores del caso, dentro de los templos de la iglesia se respiraba otra atmósfera. Los fieles oraban entre lágrimas, entonaban himnos de esperanza y reafirmaban en cada rezo, en cada canto, en cada palabra, su lealtad al apóstol. En Hermosa Provincia, la colonia donde se encuentra la sede internacional, los mensajes eran de resistencia y unidad. Algunos comparaban la situación de Nazón, imaginen esto, con la de figuras bíblicas injustamente perseguidas. Por supuesto, no tuvieron reparo en comparar a Nazón con Jesús. Para ellos, esto no era más que una prueba de fe. Confiamos en Dios, confiamos en que Él es un hombre honorable y que Dios dará testimonio y muy pronto Él estará con nosotros. Durante los primeros meses, los abogados defensores presentaron múltiples recursos con el objetivo de anular los cargos. En uno de esos momentos, lograron una breve victoria técnica. Un tribunal desechó la acusación inicial por fallos en el proceso, lo que obviamente generó especulaciones sobre una posible liberación. Sin embargo, ese respiro afortunadamente fue momentáneo. La fiscalía reagrupó rápidamente sus argumentos y presentó una nueva imputación, esta vez con más cargos y evidencias adicionales. Para ese entonces, Joaquín continuaba bajo custodia y sin posibilidades reales de salir en libertad. Las nuevas acusaciones incluyeron cargos aún más serios, lo que consolidó la idea de que el proceso iría hasta las últimas consecuencias. Pese a todo, dentro de la iglesia la figura de Nazón seguía intacta. En cada reunión los ministros repetían que el apóstol era víctima de una gran injusticia y que su liberación llegaría ya. Estaban seguros de que él saldría en poco tiempo. Durante la Santa Convocación celebrada en agosto de ese mismo año, la ausencia de Nazón no disminuyó el fervor. Incluso creo que lo hizo más grande todavía. Se leyeron cartas escritas por él desde la cárcel, en las que pedía a sus fieles que mantuvieran la fe y no dudaran de su misión. Sus palabras eran recibidas con emoción y su imagen seguía ocupando un lugar central en cada templo. Mientras tanto, fuera del círculo eclesiástico, nuevas voces comenzaron a surgir. Una de las más relevantes fue la de Xóchitl Martín, ex integrante de la iglesia, quien presentó una demanda civil en la que relataba haber sido víctima de abuso durante muchos años, prácticamente desde su adolescencia. En su testimonio señaló cómo no solo Nazón, sino también otros altos mandos de la organización habían cometido estos abusos. Esto solamente aseguraba que existía una estructura de encubrimiento y complicidad dentro de la cúpula. Esta demanda marcó un antes y un después. Por primera vez, el entorno familiar y cercano de Joaquín empezaba a aparecer en los documentos judiciales. Aunque la iglesia negó tajantemente cada una de las acusaciones, el daño a su reputación ya estaba hecho. Las grietas a la estructura empezaban a afectar. Algunos miembros comenzaron a tener dudas. En distintos puntos del país y en comunidades del extranjero, se reportaron casos de personas que optaron por alejarse de la congregación, aunque seguían siendo minoría frente al grueso de los fieles que se mantenían firmes. En octubre del año 2020, el caso dio un nuevo giro. Alondra Ocampo, una de las coacusadas,
decidió declararse culpable de varios cargos relacionados con la explotación de menores. Afirmó haber sido víctima desde pequeña y luego convertida en colaboradora de la red. Esta confesión fue un golpe contundente, ya que confirmaba la existencia de un sistema y no así de actos aislados. Además, su disposición a testificar complicaba aún más la situación de Joaquín. A lo largo del año 2021, la defensa continuó solicitando aplazamientos del juicio, mientras que la Fiscalía fortalecía su caso con más y más testimonios y pruebas cada vez más sólidas. Cada día que pasaba, el panorama se tornaba mucho más adverso para el líder religioso. Sin embargo, la comunidad seguía viéndolo como un hombre de fe injustamente acusado. En cada celebración, su nombre era mencionado con respeto. Se organizaban colectas para los gastos legales y se transmitían mensajes de aliento desde los púlpitos. A los ojos de los creyentes, Nazón no había perdido su autoridad espiritual. Lejos de debilitarse, el movimiento parecía más unido que nunca, como si el proceso judicial hubiera reforzado esa identidad tan profunda que tenían, esa identidad que tenían frente al mundo exterior. Todo apuntaba a que el juicio finalmente llegaría en el año 2022. La expectativa era enorme. Por un lado, la Fiscalía afirmaba contar con evidencia sólida y testigos dispuestos a declarar. Por el otro lado, los abogados de la defensa insistían en que todo era un montaje, y los fieles esperaban una resolución que limpiara el nombre de su guía espiritual. Pero lo que vino después sorprendió a todos y cambió el rumbo del caso por completo. Después de 3 años de audiencias, aplazamientos y una tensa espera, el caso contra Nazón Joaquín García dio un giro totalmente inesperado en junio del 2022. Justo cuando el juicio conjurado estaba a punto de comenzar, el líder, el apóstol de la luz del mundo, sorprendió a todos al declararse culpable de 3 delitos graves como parte de un acuerdo con las autoridades. Él mismo afirmó haber cometido estos delitos. Es muy importante que pongamos atención a esto. El 3 de junio, Nazón aceptó su responsabilidad en 2 cargos relacionados con a menores y uno más por conducta inapropiada con una adolescente. A cambio, la Fiscalía retiró más de una docena de señalamientos adicionales, algunos de ellos especialmente delicados. Con este acuerdo, se evitó el juicio abierto, un proceso que las víctimas esperaban como una oportunidad para enfrentar públicamente a quien alguna vez fue su guía espiritual. 5 días después, el 8 de junio, Nazón Joaquín fue sentenciado en la Corte Superior del Condado de Los Ángeles. El juez impuso una condena de 16 años y 8 meses de prisión. La cifra, si bien es significativa, generó molestia entre quienes esperaban una pena mucho más severa. El líder religioso había enfrentado la posibilidad de pasar el resto de su vida tras las rejas, pero con este acuerdo, su condena fue considerablemente menor, 16 años. Durante la audiencia, el ambiente era muy denso y cargado de emociones. Varias mujeres que habían presentado las denuncias subieron al estrado. Algunas de ellas habían sido fieles devotas, y hoy, con la voz quebrada, lo enfrentaban con rabia y dolor. Lo llamaron monstruo, abusador, lo llamaron farsante espiritual. Una de ellas, identificada legalmente como Jane Doe 4, recordemos que este término se le da a personas que no pueden revelar su verdadero nombre. Ella reveló ser sobrina del acusado y le dijo directamente, a los ojos:
Veneraba a mi agresor y me utilizó como si no valiera nada. Todas coincidían en una misma idea. Habían sido manipuladas bajo la promesa de salvación y obligadas a callar por el miedo, la vergüenza, pero además el poder que aquel hombre ejercía sobre ellas. Nazón, ahora vestido con un uniforme de preso, simplemente permaneció en silencio. Escuchaba con la mirada baja, sin responder ni una sola vez a quienes hasta hacía poco lo trataban como si fuera un ser divino. No las miró a los ojos, no hubo disculpas, solo silencio. El juez, visiblemente molesto, fue contundente en su mensaje y dijo: nunca deja de sorprenderme lo que algunos hacen en nombre de la fe. Usted ha destruido vidas utilizando su posición como líder espiritual y tiene que pagar. Y aunque explicó que estaba obligado a respetar los términos del acuerdo legal, dejó claro su desacuerdo con la suavidad de la sentencia. Las jóvenes que alzaron la voz le suplicaron al juez que impusiera una pena mayor. Sentían que la justicia les había fallado. Algunas lloraban al saber que tarde o temprano su agresor y todo su poder podrían salir en libertad. El juez intentó consolarlas y les dijo: el mundo las ha escuchado y eso nadie podrá arrebatárselo. Nazón Joaquín García fue formalmente condenado a cumplir casi 17 años en una prisión estatal. Debido a la legislación vigente, deberá cumplir al menos el 85% de su condena para poder solicitar una liberación supervisada, lo que proyecta su salida alrededor del año 2035, quizás antes. Estamos hablando que esta persona podría salir de prisión al día de hoy en menos de 10 años. Además, fue inscrito de por vida en el registro de agresores. Saben, en Estados Unidos hay un registro de agresores íntimos, los cuales queda inscrito su nombre y se da a conocer de manera pública. Es una marca legal que pues prácticamente lo acompañará incluso después de su liberación. En México y otras partes del mundo, la noticia causó un eco de inmediato. Nunca antes un dirigente religioso de tal escala había sido condenado por este tipo de delitos. Para muchos fue un precedente histórico, un símbolo de que ninguna figura, por influyente que sea, está por encima de la ley. Sin embargo, para las víctimas, la pena impuesta, como ya vimos, no parecía suficiente. Una de ellas lo resumió así: 16 años no se comparan con el infierno que dejó en nuestras vidas. Ese mismo día, tras la audiencia, la Luz del Mundo, la Iglesia, emitió un comunicado. En él, no solo reiteraron su respaldo a Nazón, sino que explicaron que la declaración de culpabilidad fue tomada por él como un acto necesario para proteger a la congregación y a su familia. Sostuvieron que el líder, así lo dijeron, no tuvo más opción y que todo el proceso había estado lleno de irregularidades. Para ellos, el apóstol, el siervo de Dios, seguía siendo inocente y digno de tal honor. Yo no veo una celda de 4 paredes. Yo no veo los barrotes que me separan de vosotros. Yo veo vuestros hermosos rostros. Esa postura desafiante, incluso después de la condena, generó un fuerte debate. Para muchos fue una muestra
del nivel de devoción y obediencia que aún conservaba la Iglesia hacia su figura. Para otros, fue una señal de que el sistema de poder interno permanecía intacto. Al finalizar la jornada, Nazón fue trasladado a una prisión estatal para comenzar su sentencia. Afuera del juzgado, algunas de las víctimas se abrazaban con sus representantes legales. Habían enfrentado años de dolor, miedo y silencio. Y aunque la pena no fue lo que esperaban, se marchaban sabiendo que su voz finalmente había sido escuchada. Finalmente había salido a la luz. Del otro lado, grupos de seguidores se retiraban entre lágrimas, convencidos de la inocencia de su guía espiritual. Para ellos, el apóstol no había caído, sino que estaba siendo probado. En la mayoría de los países donde la luz del mundo tenía presencia, la noticia fue recibida con una mezcla de alivio y frustración. Por un lado, muchos celebraron que finalmente se hiciera justicia. Por otro, consideraron la pena demasiado corta. Diversas organizaciones aplaudieron el valor de las víctimas, mientras en redes sociales se multiplicaban los mensajes de apoyo a todas las sobrevivientes y condena hacia el líder religioso, a quienes muchos calificaron como un hipócrita peligroso. En general, el caso marcó un parteaguas, reforzando la exigencia de mayor control sobre agrupaciones religiosas poderosas. Pero dentro de la luz del mundo, el impacto fue muy distinto. En Hermosa Provincia, el centro espiritual de la congregación, ubicado en Guadalajara, la rutina no cambió. Ese mismo día, cientos de personas acudieron al servicio vespertino, como si nada hubiera pasado. Las oraciones y cánticos continuaron, y los ministros alentaron a mantener la fe. Para la mayoría de los miembros, la culpabilidad de su líder no fue vista como un fallo, sino más bien como un sacrificio. En muchos templos se repetía la misma frase: nuestro apóstol es inocente. La condena fue interpretada como una prueba divina y no como un castigo terrenal. En los días siguientes se organizaron cadenas de oración en todo el país. Las palabras del propio Nazón, enviadas desde la cárcel, fueron leídas en voz alta por ministros durante los cultos. Él les escribía: no veo barrotes, los veo a ustedes, orando, decía uno de sus tantos mensajes. La congregación, entre lágrimas, respondía: amén. Para ellos, el vínculo espiritual seguía intacto. Afuera, como ya vimos, las opiniones eran duras. Pastores de otras iglesias evangélicas tomaron distancia de la luz del mundo, calificándola como un culto ajeno a su fe. Algunos líderes religiosos recordaron en sus sermones que la adoración debe de ser a Dios, no a los hombres. El caso también puso en evidencia la omisión de las autoridades mexicanas. Muchos recordaron que en 1997 hubo acusaciones similares contra Samuel Joaquín, el padre de Nazón, pero estas no tuvieron consecuencias legales. Para varios analistas, esa impunidad previa fue lo que permitió que los abusos continuaran por años, prácticamente abusos que duraron 3 generaciones. En el terreno político, la incomodidad fue evidente. Funcionarios que en el pasado habían asistido a eventos de la luz del mundo evitaron pronunciarse, aunque desde la sociedad civil surgieron llamados a revisar los privilegios legales de la Iglesia. Ninguna iniciativa prosperó. Algunos legisladores plantearon la posibilidad de investigar a otros líderes dentro de la organización, pero no hubo avances. Pese a todo, la imagen pública de la Iglesia quedó profundamente dañada. Lo que antes era visto como una congregación devota, ahora arrastraba el estigma de estar dirigida por un abusador confeso. En algunas comunidades, miembros fueron increpados o rechazados socialmente. ¿Hubo fracturas internas?
no de manera abierta. La mayoría se mantuvo fiel a su líder. Algunos en privado comenzaron a dudar, pero lo expresaron en privado, no públicamente, por temor a ser tachados de traidores. Exmiembros formaron grupos de apoyo para víctimas y denunciaron lo que consideraron un sistema de control disfrazado de fe. Pero ya fuera de la organización era otra cosa. Uno de los factores que contuvo una ruptura fue la narrativa oficial de la Iglesia. Nazón es inocente y su condena es el resultado de un complot. Incluso quienes sospechan lo contrario prefieren perdonarlo antes que abandonar la Iglesia, convencidos de que apartarse sería prácticamente renunciar a su salvación. Por otro lado, en México, aunque no se presentaron denuncias o cargos penales más bien, se empezó a generar presión para que las autoridades actuaran, ya que existen al día de hoy investigaciones abiertas, pero sobre las finanzas de la Iglesia, especialmente, imagínense, por posibles delitos como lavado de dinero. También se han reportado intentos de influir políticamente para frenar dichas indagatorias. Sin embargo, hasta el momento no hay acciones concretas contra los dirigentes en territorio mexicano, ya sea contra Nazón o contra sus sucesores. Económicamente la situación es muy compleja. Por un lado, la defensa legal de Nazón y los costos judiciales han representado una carga muy fuerte para la Iglesia. Por otro lado, si llegasen a prosperar estas denuncias que existen aquí en México, la posibilidad de pagar indemnizaciones tras estas demandas mantienen la incertidumbre financiera de la Iglesia en vilo. Además, su imagen pública ha quedado severamente dañada, lo que podría impactar la entrada de nuevas personas y con ello el flujo obviamente de recursos. Aunque muchos fieles siguen diezmando con devoción, se percibe una merma en la actividad visible de la Iglesia, como en la última Santa Cena, que fue más discreta y menos concurrida que en años anteriores. En resumen, las consecuencias para la Iglesia, no para Nazón, para la Iglesia de la luz del mundo, pueden llegar a ser muy profundas, pero no definitivas. Legalmente, como ya dije, enfrenta procesos abiertos y el riesgo de que se puedan con el tiempo, aunque ya ha pasado mucho, ir acumulando más denuncias. Económicamente, la incertidumbre crece, aunque no se ha traducido en una crisis total. La fidelidad de sus miembros sigue siendo su principal fortaleza, pero las grietas en su imagen pública son más que evidentes. El futuro de la Iglesia dependerá no solo de cómo afronte estos retos, sino también de si logra evitar que más verdades salgan a la luz. Porque seguramente la detención de su líder, las denuncias contra la propia Iglesia, quizás es solo la punta del iceberg. Pero si esta historia ha dejado algo claro, es que la fe por sí sola no basta para detener el abuso de una persona, que la espiritualidad sin vigilancia puede volverse un arma, y que incluso bajo los techos de los templos más imponentes se pueden esconder los secretos más oscuros, aquellos que solamente salen a la luz en muy pocas oportunidades. Este no es solo un caso de justicia penal, es un espejo que nos obliga a mirar hacia adentro, a revisar qué estamos dispuestos a permitir en nombre de la fe, a cuestionar hasta dónde llega nuestra fe colectiva cuando alguien habla supuestamente con la voz de Dios. Tal vez no estamos solo ante la caída de un líder, sino frente a una advertencia que no todos quieren escuchar, que incluso los ángeles, con alas doradas, pueden ser los mismos que siembran el infierno en el nombre del cielo. Hasta aquí, amigos,
el blog de hoy. Yo soy su amigo Fermex y los invito a suscribirse a Criminalmente, donde encontrarán las historias más impactantes de los criminales más despiadados de la historia. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos semanales. Y, bueno, pues nos vemos la próxima semana en otro capítulo de Historial Criminal, donde juntos exploraremos las historias que merecen ser contadas. Gracias.